El doctor Gustavo de Vivero es médico anestesiólogo y nos va a hablar sobre la parte crítica de esta enfermedad del COVID. Es un médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, especialista en anestesiología y subespecialista en anestesiología pediátrica de la misma institución académica. Realizó estudios complementarios en la medicina funcional y medicina integrativa, así como en células madre, terapia neural y ortomolecular. 30 años de ejercicio profesional, actualmente ejerce como anestesiólogo en diferentes instituciones privadas, especialmente en el área de cirugía plástica en la ciudad de Cali. Bienvenido, doctor Gustavo. Muy buenas noches, Rocío. Muchas gracias por tu invitación. Excelente. Vamos a tratar hoy con un grupo extraordinario aquí en la sala. Voy a tratarles el tema de lo que es las complicaciones, aquellas que van desde lo más sencillo, que aparentemente lo son, hasta de pronto lo más grave, que lo van a ver ahorita con el doctor Arturo Arias más adelante, ya lo que salen estos pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Déjenme por favor entonces compartirles a ustedes esta parte que es interesante. No voy a entrar en detalle de lo que me antecedieron trataron, pero sí entonces un poquito con más profundidad de qué pasa con ese coronavirus. Ya lo vio Hernando en cuanto a la formación de ese coronavirus, pero déjenme tratarles de ver qué es lo que pasa con la membrana o lo que tiene ese coronavirus sustancialmente en lo que se llaman las proteínas, la proteína E, la proteína M y la proteína S. Esa proteína S, miren lo importante que es cuando precisamente con los grandes receptores que se tienen en el organismo y principalmente aquellos receptores llamados de la enzima convertidora de la angiotensina 2. Esos son los que utilizan los coronavirus para entrar porque él es inocuo. Él afuera no hace nada. Él en el aire realmente no se duplica, no se replica. Él es cuando entra a nuestras células. Por eso la importancia de lo que ya había dicho Diana, de la protección. Evitar en lo posible que él entre, ya sea por contacto, ya sea por la vía aérea, a través de las fosas nasales. Y les voy a explicar por qué. Porque él entra en estos receptores y hace contacto de esa proteína para entrar ya dentro de la célula, porque él es citoplásmico, es endoplásmico, porque su producción de réplica es en el RNA. Y él así tiene entonces ese RNA genómico que va produciendo nuevamente la misma espiguita, toda la formación que tiene esa coronita, esa enzima, otra vez nuevamente las enzimas S, M y la E. Y entonces él va formando todo esto hasta que otra vez se forma completamente, formando la corona, y así entonces por exocitosis, que se llama, sale por los mismos receptores hacia la parte cardiovascular y va invadiendo otras células. Pero miren la importancia que yo les decía de estos receptores AC2. Mire donde tienen mayor cantidad: la cavidad nasal, los pulmones y los intestinos. ¿Por qué precisamente uno de los primeros síntomas que se presentan ya cuando se trata de lo que se llama la formación de respuesta a ese proceso inflamatorio, que es la liberación de citoquinas? Pero ¿por qué precisamente forma estos primeros síntomas? Pérdida del sabor, pérdida de olor, y más adelante, si eso lo dejamos ir en la cavidad pulmonar, va entonces a producir ese proceso inflamatorio persistente que va a dañar la membrana alveolocapilar, que es la que tiene que ver con ese intercambio de oxígeno y de salida de CO2. Y en el intestino, ¿quién no le ha dado precisamente en esos primeros síntomas dolor abdominal, diarrea, náusea, vómito? Todas esas cositas son precisamente porque esos receptores están más frecuentemente aquí. Vamos a ver, les voy a tocar la cuestión sobre las cuestiones de esos síntomas crónicos que a veces pasa
generalmente en los pacientes más jóvenes, me dio una gripita, me dio un resfriadito, me dio una fiebrecita no medida. Dicen, tengo fiebre, pero no se midió. Pero como ese proceso sigue, para el coronavirus hay cosas que lo frenan, pero el proceso sigue. En esos primeros síntomas que Hernando les explicó, o la primera contagio, los primeros 5 días, él se va, hace la inoculación y se sigue replicando. En la medida que se sigue replicando y como no presentó ningún síntoma, pasan inadvertido y mire que ya no empezamos a ver enfermedades crónicas, incapacitantes, como es esta fatiga, como es el dolor muscular, produciendo precisamente daño en la fibra muscular o miositis. La persona no alcanza a subir 2 pisos porque se fatiga fácilmente, que es la dificultad respiratoria, debilidad, desorientación. A veces produce un síndrome llamado en el paciente adulto, produce síntomas depresivos. Y todas estas cosas son incapacitantes en la cuestión laboral, porque le impide pues a hacer ciertas actividades. Y hay ciertos factores, ya los mencionaron, lo que nosotros le llamamos epigenética, que tiene mucho que ver con la alimentación, la contaminación ambiental, el estrés que nosotros mismos llevamos. Cualquier trabajo que realice la persona y se deja sobrecargar o producirse entonces ese estrés, la que sufre más es la célula, porque la célula empieza a trabajar más. ¿Cuál es la célula? El trillón que nosotros tenemos. El hígado, el riñón, los pulmones, el sistema cardiovascular, el mismo cerebro, toda esa gran cantidad de células que tenemos se empiezan a formar mayor liberación de radicales libres. Y eso hay que contrarrestarlo porque se vuelve un círculo vicioso del cual hace que se agote la célula y terminan en todas estas cosas. Una de las otras características que tiene como factores que contribuyen no solamente a esas complicaciones, también es la misma mortalidad. Es más frecuente en hombres, en la obesidad, ya lo mencionaba también los anteriores expositores, la hipertensión, la mala alimentación, el nivel, la cantidad de azúcar que uno ingiere hace que esta persona tenga mayor probabilidad de contagio o de producción de complicaciones. La obesidad, reconocida a nivel mundial como la número 1, es una de las más catastróficas precisamente en la producción de las complicaciones por COVID. En segundo puesto encontramos a la diabetes. Ya les mencionaba esta parte, el sedentarismo, el estrés, la polución, y además se agrega la gran cantidad de medicamentos que nosotros nos hacemos como automedicación. Nos dolió la cabeza, vamos a la farmacia, el farmacéutico por venderte te da 3, 4 medicamentos y regresa al día siguiente. No, mira que sigo con dolor de cabeza. Quita esas que no te sirvieron y tómate estas otras 3. Entonces, esa gran cantidad de medicamentos de forma automedicada va a ejercer una función hepática muchísimo mayor, porque el hígado es el encargado, el órgano encargado de la detoxificación, de la limpieza. Si nosotros lo sobrecargamos con otras drogas, ese órgano va a estar muy cansado para cuando entonces tengamos que enfrentar ciertos procesos inflamatorios como lo es el contagio por el COVID. No lo digo yo, está en la literatura. Tenemos muchas enfermedades que se han producido como falla hepática sin daño hepático. A veces no encontramos ninguna cuestiones que puedan darnos el dato de que ese hepático empieza a fallar. Sin embargo, crónicamente vamos encontrando un daño hepático impresionante, una falla hepática. Ya lo decía en cuanto a la producción de delirios, de depresión en los pacientes adultos. Esto es muy frecuente. Llegan pacientes 6, 7 meses después con problemas de que no se encuentran y con problemas de que cualquier cosa ya lo están correteando, los van atacando. Eso es lo que se llama pues precisamente una enfermedad psiquiátrica que terminan con el psicólogo o el psiquiatra para que se atienda. Le menciono aquí la cisteína, ¿por qué? Porque precisamente siendo un aminoácido esencial, la producción, como ya les explicaron, la cisteína como donador principal para formar el glutatión,
uniéndose con la glicina y el ácido glutámico, utiliza ese mismo receptor AC2 en la membrana de la célula, el mismo, para entrar a la célula a formar entonces ese glutatión. ¿A dónde los llevo con esto? Imagínense entonces, ¿qué sería mejor? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué sería mejor? Invadirnos primero de cisteína antes que el COVID o antes que el coronavirus, para que esto sea la parte que esté bloqueando esos receptores que utilizan el coronavirus para replicarse. Y lo hemos visto en pacientes que clínicamente o que vienen tomando cisteína previamente como donador de cisteína y pasan un círculo o un ciclo de la historia natural de la enfermedad como sin ningún problema. Y también lo hemos visto que no presentan esta gran cantidad de complicaciones a largo plazo. De tal manera que es mucho mejor. Y nos damos cuenta precisamente que cuando aquellos pacientes que empiezan con síntomas del coronavirus o del COVID como tal, porque ya está establecida la enfermedad, entonces al iniciarse inmediatamente este donador de cisteína frena automáticamente la réplica y vemos pacientes que no tienen la necesidad de ingresar a la unidad de cuidados intensivos. Ya yo así lo tengo más de 50 pacientes del cual no han ingresado. Algunos, 5 solo han ingresado a la unidad de cuidados intensivos y qué bueno, que por lo menos no hayan tenido la gran, pues hay que hacerle todo lo que hay que hacer, pero no han entrado a la ventilación mecánica. Esto hace parte precisamente de una recuperación mucho mejor y mucho más rápida por ese donador de cisteína permanente. El tratamiento que se hace para todos estos pacientes es multimodal. Hay que tener una psicoterapia, detoxificación, como ya lo habíamos mencionado. Hay cosas que ayudan muchísimo, el yoga, para evitar precisamente esos procesos depresivos que más adelante se presentarían. ¿Y por qué no la nutracéutica? La nutracéutica es una alimentación a base de productos naturales, totalmente naturales, como es la dieta mediterránea, la dieta ancestral. El gluten, como les dije, uno de los síntomas principales es el dolor abdominal. El gluten produce casi lo mismo. Es una sustancia que produce una inflamación persistente. Entonces, todas esas cosas que nosotros vemos nos utilizan o hacemos para bienestar. Con todo esto te quiero decir, los anteriores que mostré allí son los premios Nobel de Medicina del 2008. Ellos hablan que una célula sana es capaz de revertir otra célula que esté enferma, pero esto lo hace en presencia de un nivel de glutatión suficientemente alto. ¿Cuántas personas tú conoces que tengan con estos problemas? ¿A cuántas personas no podrías tú ayudar precisamente por la simple indicación de darle ese donador de cisteína que le va a ayudar para la formación de glutatión? Muchísimas gracias, Rocío, y estoy atento a cualquier pregunta que se presente en la sala. Muchas gracias. Claro que sí, doctor Gustavo. Muchísimas gracias.